¿Tiene que ver algo el padre y la madre en el desarrollo del TOC en una persona, sea hombre o mujer? Bueno, podemos decir que sí. Si tuviéramos que clasificar los tipos de padres que tiene un paciente toquiano, podemos distinguir dos grandes bloques. Uno de ellos es donde la madre tiene mucha presencia, es una madre fuerte, posesiva, frente a un padre prácticamente insignificante y que en relación a la madre tiene poca presencia, digamos, en la psiquis o en la mente del toquiano. Y luego el otro caso es al contrario, donde hay un padre fuerte, donde hay un padre posesivo, y una madre pues prácticamente carente y demás. Entonces en estos casos podemos decir que siempre en el toquianismo podemos encontrar o un exceso de padre y una carencia de madre, o al contrario, un exceso de madre y una carencia de padre. ¿Esto qué nos conlleva? Pues bueno, prácticamente a desarrollar diferentes tipos de síntomas dentro del TOC, pero que realmente significa lo mismo. En el primer caso nos encontramos con madres que tienen mucha presencia. Ya hemos dicho que el niño cuando nace necesitado de la figura materna y se desarrolla lo que hemos llamado la célula narcisista, que es una unión tan íntima entre el niño y la madre y que permite pues, que el niño no fallezca porque necesita prácticamente todo el día de los cuidados de la madre. Cuando el niño empieza a desarrollarse, evidentemente esta unión se ha fortalecido, ya es muy amplia, y digamos que la corriente libidinal, sexual, el deseo que ya empieza a aparecer hacia la figura materna, ya empieza, digamos, a cristalizarse dentro de la psiquis del niño. Y sobre todo, pues cuando aparece la figura paterna, que va a ser la desencadenante de los celos y de la agresividad, pero tanto hacia el padre, pero también hacia la madre. Ocurre entonces que cuando la madre es muy potente, que tiene mucha presencia, no deja, por así decirlo, intervenir mucho a la figura del padre a la hora de educar o a la hora de poner límites. Entonces, claro, una madre que es demasiado presente va a producir fijaciones libidinales, sexuales, del deseo del niño hacia ella. Esto conlleva que si esa unión no se separa, evidentemente va a causar una inmadurez en el desarrollo psicosexual del paciente toquiano. Un paciente toquiano evidentemente siempre tiene una fijación fuerte hacia una de las figuras del padre o de la madre. También hacia la figura de los hermanos, pero bueno, eso ya lo hablaremos en otro vídeo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay una intensa fijación es como que la persona se queda en un estadio inicial de su desarrollo psicoemocional. Por lo tanto, podemos decir que todo toquiano siempre es inmaduro. Lo que tiene inmaduro el toquiano, digamos que es su sexualidad. Por eso luego le cuesta tanto relacionarse con el mundo. Y cuando decimos que lo que tiene inmaduro es su sexualidad es porque tiene una sexualidad infantil. Esto quiere decir que prácticamente todo su deseo está fijado hacia alguna de las figuras familiares, padre, madre o alguno de los hermanos. Claro, se produce como un desfase en la personalidad. Por un lado está una parte inconsciente que no ha madurado, pero que sigue teniendo mucha presencia en la parte consciente, que es mucho más débil y mucho más floja en fortaleza con respecto a la parte inconsciente que digamos que se impone al paciente toquiano. Entonces podemos decir que el paciente toquiano de lo que sufre siempre es de la presencia del inconsciente, ¿no? Es como que esa sexualidad infantil en presencia de los padres se está presenciando, se está presentificando continuamente y el pobre yo del toquiano está luchando continuamente frente a esa llamada del deseo inconsciente que aparece siempre que se encuentra dentro del entorno familiar, ¿no? Frente al padre, frente a la madre o frente a los hermanos. Por eso llama mucho la atención que un paciente toquiano tenga más síntomas dentro de la casa y que luego fuera de la casa pues no tiene tantos síntomas, ¿no? Esto es bastante habitual verlo y realmente es porque la casa es como el escenario, digamos, de lo edípico, de lo familiar, de la sexualidad infantil que siempre ha perdurado ahí en calidad de concepto de sexualidad infantil. Por eso los síntomas se desarrollan mucho más dentro de la casa, en presencia de la figura paterna-materna o alguna de las figuras de los hermanos, que es hacia donde suelen ser las fijaciones de la sexualidad. Entonces, en este caso realmente el toquiano podemos decir que el problema no es tanto con la figura de la madre, sino que es porque tiene ausencia de figura paterna. Es decir, a este tipo de casos el psicoanálisis lo que tiene que hacer es construir al toquiano un padre que le ponga ley, que le ponga límites y de alguna manera poder separarlo inconscientemente de la figura materna.
Cuando llegan este tipo de casos, se suele pedir colaboración a la familia, porque es fácil descubrir que la madre tiene mucha presencia. Y a veces la madre facilita el tratamiento, pero a veces la madre interrumpe el tratamiento. ¿Por qué? Porque también hay una parte neurótica en la madre hacia ese hijo, que en el fondo tampoco ella lo deja crecer, pero es que también el toquiano tampoco quiere crecer. Es decir, que hay un tándem perfecto entre la madre que no quiere que el hijo crezca y el hijo que no quiere tampoco crecer. Por lo tanto, la simbiosis es perfecta. Es decir, que el TOC es una patología dentro de la psicología que tiene como muchos ingredientes y que no es tan fácil de curar, pues porque intervienen muchos factores, pero el más importante sobre todo es la tendencia del sujeto a volver, a retornar a esos brazos de la madre, porque es donde más cómodo uno se siente, ¿no? Que es cuando el deseo inconsciente se está permanentemente satisfaciendo o queriendo satisfacerse. Pero claro, eso redunda en que se te estropea la vida, en que no vas a tener una madurez sexual ni personal y que vas a poder conseguir muy pocas cosas en la vida. Pero bueno, ya hemos dicho siempre que todos los trastornos de la personalidad siempre sirven de autoengaño, ¿no? Porque el toquianismo también no deja de ser más que un mecanismo defensivo frente al paso de la vida, frente a los compromisos, frente a ciertas valentías, frente a ciertos abandonos. Es decir, que el toquianismo no deja de ser más que una defensa frente al proceso de madurar. Es como si el toquiano prefiriera estar en su cárcel, ser infantil y no conseguir nada, y que paga un precio justamente, ¿no? Que es el precio de su vida, ¿eh? Entonces, bueno, cuanto más enfermo, menos enfermo esté el toquiano, evidentemente más podrá o menos podrá con su vida. Muchas gracias.